Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad concreta de que este jugador se convierta en refuerzo de River sobre el cierre del mercado de pases en Argentina. Ya he hecho un video con anterioridad, hace aproximadamente 2 semanas, de la chance concreta de que Federico Redondo sea, en definitiva, una incorporación para el más grande en este receso. Ya de por sí el mercado de pases de River está siendo muy quieto. La realidad es que la Secretaría Técnica y los dirigentes no se están moviendo demasiado en cuanto a la incorporación de refuerzos, pero los rumores dicen que hay una estrategia que está teniendo la dirigencia del Millonario para incorporar a este futbolista de Argentinos Juniors, que en este momento está con la selección argentina formando parte del torneo preolímpico en Venezuela. Vamos a estar contando en definitiva cuál sería esta estrategia, porque a algunos les parecerá algo bueno, a otros les parecerá algo negativo. La realidad es que River no ha traído refuerzos más allá de lo que fue la incorporación de Fonseca. Por lo menos en el momento en el cual estoy haciendo este video, solamente hay una cara nueva en relación a lo que fue el plantel del 2023, y a mi entender, y también al entender de la mayoría de los hinchas, se necesitan más jugadores para afrontar todas las competencias en este 2024. ¡Empecemos! A principios del mes de enero había surgido el nombre de Federico Redondo como posible refuerzo de River. Si bien es cierto que en los simpatizantes del más grande esto no generó una super expectativa, la realidad es que es un jugador bastante interesante y la mayoría de los hinchas aprobaba su llegada. ¿Cuál era claramente el inconveniente? El valor del propio futbolista. Argentinos Juniors no lo considera intransferible ni mucho menos, porque negocia absolutamente a todos los jugadores de su plantilla, a cualquier equipo de todo el planeta, pero en definitiva se sabe que los clubes de Argentina para negociar con otros equipos del fútbol local son un poco más duros, sobre todo cuando se trata de sus jugadores más valuados en el mercado de pases. En el caso de Federico Redondo, Argentinos Juniors se estimaba recibir alrededor de 12 millones de dólares por la transferencia del 100% de la ficha del jugador. El presidente del conjunto de la Paternal ha mencionado en más de una ocasión que si River pone ese dinero no tiene ningún inconveniente en traspasar al futbolista, que el jugador está enterado de todo esto, de cuál es en principio su valor, y digo en principio porque ahora les voy a estar contando la estrategia de River, y por eso mismo desde el Millonario, teniendo en cuenta que el valor les parecía un tanto excesivo, decidieron en principio ni siquiera hacer una primera oferta. Yo creo que quizás ahí sí hubo un error por parte de la dirigencia de River, porque por lo menos deberían haber tanteado el terreno y ver cómo reaccionaban el representante y el futbolista, porque hoy por hoy ni Redondo ni su agente deportivo pueden hacer mucho, hablando específicamente de ejercer cierta presión para salir de Argentinos, porque en definitiva River no ha realizado ninguna propuesta específica. ¿Cuál es la estrategia de la dirigencia de River para terminar de contratar a Federico Redondo? Teniendo en cuenta que el vínculo del mediocampista con el elenco de la Paternal termina el 31 de diciembre de este año, Argentinos está obligado, entre comillas, a transferirlo en este mercado de pases o en el periodo de transferencias de mediados de este 2024, para que no se vaya libre con el pase en su poder y así poder obtener un rédito económico importante de uno de sus mejores jugadores salidos de sus divisiones inferiores en estos últimos años. ¿Qué es lo que sucede? River está jugando un poco con fuego en el sentido de que al esperar hasta el cierre del mercado de pases, lo que puede provocar es que el valor del jugador disminuya, teniendo en cuenta que si nadie lo viene a buscar y con la obligación de Argentinos de transferirlo, es probable que esos 12 millones bajen a 10, 8 como mínimo. Me parece que más de eso no va a disminuir, pero en definitiva también River corre el riesgo de que en estos días, y sobre todo teniendo en cuenta que el jugador está disputando el torneo preolímpico en Venezuela, que venga algún equipo de Europa, ponga esos 12 millones que pretende Argentinos en un principio, que para la mayoría de los conjuntos del fútbol europeo es prácticamente un vuelto, y se lo lleve, y así River se quede absolutamente sin nada.
Es una jugada que salió durante el mercado de pases anterior con Sebastián Boselli. River lo iba a incorporar a principios del mes de junio, pero su valor estaba rondando entre los 5 y 6 millones de dólares. Finalmente, en el cierre del mercado más europeo que argentino, el más grande lo terminó incorporando en 3.700.000 dólares, es decir, bajó aproximadamente 2 millones de dólares su valor. La estrategia con Redondo sería la misma, como dije, puede salir bien o puede salir muy mal. En mi opinión, me parece que River ya debería haber hecho por lo menos una primera propuesta como para saber en definitiva cuáles son las intenciones del futbolista, porque si hay alguien que no se ha pronunciado al respecto es el propio Redondo. Además hay que tener en cuenta que River estaría jugando también con fuego en el sentido de que el jugador no renovaría su contrato con Argentinos en este momento. Es cierto que el hecho de estar formando parte del preolímpico hacen que las posibilidades de que extienda su estadía con el equipo de la Paternal ahora en este mercado son muy pocas. Uno cree que recién podría extender su contrato una vez termine el preolímpico, que eso sería a partir de la segunda semana del mes de febrero, y por ese entonces uno cree que si River quiere al futbolista, por lo menos alguna oferta tendría que haber realizado. Otro punto por el cual la dirigencia del Millonario no se apura en contratar a Federico Redondo es porque en definitiva justamente al estar en este momento representando al combinado albiceleste no va a poder utilizarlo en las primeras jornadas. Mucho se le exige a la dirigencia, y creo que está bien que se le exija en este sentido, de que los refuerzos tienen que llegar para realizar por completo la pretemporada, algo que obviamente casi nunca se hace y en esta oportunidad se hizo prácticamente de manera nula, porque como dije antes, solamente llegó Nicolás Fonseca, pero particularmente en el caso de Federico Redondo, aunque River lo hubiera incorporado a principios del mes de enero, la realidad es que no hubiera podido subirse al avión hacia los Estados Unidos para realizar la pretemporada con el equipo dirigido por Martín de Michelis. Se hubiera quedado en Buenos Aires para después viajar con el resto de la delegación hacia Venezuela, algo parecido a lo que hizo Pablo Solari, que tampoco fue a hacer la pretemporada, o le hubiera pasado también algo parecido a lo que le sucedió al Diablito Echeverri, que viajó a los Estados Unidos con River, pero a los 3 días tuvo que volver hacia la Argentina porque fue convocado de último momento en una citación muy extraña por Javier Mascherano para formar parte de este torneo juvenil. Por eso mismo la dirigencia de River no sintió tanto apuro en realizar una oferta tan rápido por Redondo y cerrarlo de manera definitiva a principios del mes de enero. También es verdad que seguro desde la dirigencia sabían que la primera propuesta que le realizaran al bicho de la Paternal iba a ser rechazada, porque no iba a ser por el 100% del pase, no iba a ser por esos 12 millones de dólares que pretende Argentinos Juniors, y por eso mismo en este momento están expectantes más que nada a saber lo que puede llegar a suceder en los últimos días del mercado. La verdad es que el riesgo por parte del Millonario es que en estos últimos días del mes de enero venga un equipo de Europa, no de los más importantes, sino algún equipo de mediana tabla, por ejemplo de la Liga Española, ponga 12 millones de dólares y obviamente Argentinos acepte esa transferencia y Redondo también contento se iría a jugar al fútbol europeo. En ese caso, el más grande habría esperado mucho tiempo por un futbolista que quiere el entrenador, porque Martín de Michelis quiere a Redondo para la plantilla, y no habría tanto tiempo de incorporar a otro, y la realidad es que tampoco parecería haber otro en carpeta. En lo que respecta a las características del propio futbolista, el jugador de Argentinos Juniors sería el único que hoy por hoy está siguiendo la Secretaría Técnica de River como una posible incorporación a corto plazo. Los tiempos se van justamente terminando, veremos si al fin, después de haber estado dormida prácticamente durante toda la etapa de transferencias, la dirigencia de River hace un movimiento para incorporarlo. En cuanto a las características del jugador, Federico Redondo es un mediocampista que tiene la habilidad de jugar al lado del número 5 como ese volante de juego que podría llegar, no voy a decir a asimilarse a lo que hacía Nicolás de la Cruz, porque el uruguayo ya tenía un recorrido importantísimo en el Millonario, además de ser un futbolista con muchísimo más gol y muchísimo más remate de media distancia. Pero en lo que respecta al equilibrio, que es un punto en el cual River ha fallado
mostrado durante todo el 2023, sobre todo en los momentos en los cuales Rodrigo Alnientro no pudo estar acompañando a Enzo Pérez en el centro del campo de juego, Redondo es un especialista porque es un jugador que sabe cuándo atacar, que sabe cuándo sumarse a los jugadores ofensivos para intentar crear situaciones de gol, y también es un futbolista que sabe replegarse para robarle la pelota y ocupar espacios a los jugadores rivales, y de esa manera que el equipo no quede tan mal parado. Es cierto que en los últimos dos cotejos del 2023, hablando exclusivamente de los partidos oficiales, voy a dejar de lado un poco el análisis de los amistosos que River disputó ya en este 2024 contra los equipos mexicanos, River no estuvo tan mal. La realidad es que en los dos cotejos ante Central, el Millonario mostró cierta solvencia defensiva. Sin embargo, ya no está De la Cruz, ya no está Enzo Pérez. En los primeros partidos no lo va a tener a Sebastián Boselli y tampoco va a estar Federico Redondo como para poder analizar un poco cómo sería el inicio del 2024 del Millonario, por lo que va a ser bastante complicado analizar a River, sobre todo defensivamente, en los primeros cotejos. En el caso de Redondo, lo que le falta quizás para ser un jugador verdaderamente top, y uno de los motivos por los cuales también la dirigencia de River espera que no llegue nada desde el fútbol europeo por él, es que claramente es un futbolista sin tanto gol. En ese sentido se asimila mucho más a lo que es Rodrigo Aliendro, un jugador que puede llegar a aparecer por sorpresa en el área, pero que no tiene como virtud meter tantos goles por temporada. Es un jugador que más que nada se desarrolla en el centro del campo de juego y además tiene muy buen pase, es un distribuidor de pelotas excepcional, tiene un muy buen porcentaje de pases correctos, no solamente en cada uno de los partidos, sino en el certamen en sí, y también es un recuperador de pelotas, un futbolista muy rápido con un muy buen estado físico y que esperemos que termine teniendo un buen nivel si es que se convierte en refuerzo de River. Hay que tener en cuenta que recién podría sumarse a la plantilla dirigida por Martín de Michelis a mediados del mes de febrero, después de lo que serían unas hipotéticas negociaciones con Argentinos Juniors que todavía no han comenzado. Está claro que estas negociaciones pueden ser largas o no dependiendo del dinero que ponga River en primera instancia, porque como ya dije, si el más grande decide poner 12 millones de dólares por el 100% de la ficha, Argentinos acepta y el jugador se convierte en fichaje para el Millonario y no hay mucha negociación que hacer. En cambio, si River pretende primero ofertar por un porcentaje del pase, habrá que esperar la respuesta de Argentinos, que seguramente será negativa en ese sentido, y así posteriormente irán negociando. No digo que Argentinos no puedan no moverse de esos 12 millones de dólares que pretende en primera instancia, pero en definitiva la realidad es que es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, hablando específicamente de los mediocampistas, y el bicho va a hacer respetar a una de sus figuras. Para cerrar, hacer un resumen y dar mi opinión en relación a la posible llegada de Redondo, está claro que River necesita refuerzos. Por lo menos a mi entender, en la posición en la cual juega Redondo no sería el primer lugar donde yo traería un futbolista para River en este mercado de pases. Ya he mencionado con bastantes reiteraciones que River necesita un lateral derecho. Sin embargo, ya ha hablado Martín de Michelis de que tiene muchos jugadores en esa posición, por lo que hay que suponer que no se va a traer ningún jugador en ese sector. Ahora habrá que ver dónde en definitiva se traen incorporaciones. Se habló de un centro delantero, cuando estoy haciendo este video todavía no ha llegado a nadie, y en el caso de Redondo es un jugador interesante, un muy buen futbolista, y no me parece mal que River esté haciendo esta estrategia de esperar hasta el final del mercado, porque como dije durante el video, en principio si lo contrataban a principios del mes de enero, igual no lo iban a poder utilizar hasta mediados de febrero, pero están jugando con fuego. Si viene un equipo europeo y se lo lleva, River se estaría quedando sin uno de los futbolistas que en principio quiere el entrenador, y todavía de Michelis, más allá de sus errores propios, no le han dado ningún gusto en este mercado de pases, por lo que me parece que la dirigencia deberá hacer un esfuerzo en contratar a Redondo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.